Ese es a nivel espiritual. O sea, Satanás tiene la mente cautiva de mucha gente. ¿La tiene cautiva en qué? La tiene cautiva en los vicios, la tiene cautiva quizá en la pornografía, en muchísimas cosas que la gente son tentados y que su mente está llena de ellas. Wow. Pensamientos que a Dios no le agradan, avaricia, algunos tienen otros problemas de temor, de ansiedad, y todo eso viene en una batalla mental. Y ni hablar de la locura, que ya a un nivel ya elevado de una enajenación mental que los demonios ocasionan. Entonces hay una guerra en la mente porque Satanás no quiere que la gente crea. Como el sistema de creencias se genera en la mente a través de la fe, Satanás quiere obnubilar, quiere sacar de combate al hombre a través de esto. Por eso hay mente cauterizada, por eso hay mente reprobada, hay mente vana, hay mentes llevadas cautivas, porque todo esto hace que la persona no pueda pensar como conviene, dice la Biblia. Wow. Entonces incluso la gente hace cosas que va en deprimento de sí mismo cuando su mente no está bien. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Es un día bendecido, nos gozamos, nos sentimos alegres, felices, porque el Señor nos ha bendecido con un día más de vida. Hoy estamos acá con un video más, otra entrega, un tema poderoso que creo que el Señor va a impactar tu vida, tu corazón, tu conciencia, y te va a volar la tapa de los sesos con una palabra que te va a cambiar el proceder de tu vida. El día de hoy quiero que te suscribas al canal, comparte, dale like, porque Dios va a bendecir tu vida. El pastor Almanza está con nosotros. Pastor, Dios le bendiga. Dios te bendiga, pastor. ¿Sabes qué? Me estoy sonriendo cuando tú decías que le va a volar la tapa de los sesos de la gente. Porque yo tengo una hermana que siempre que hablamos de ciertos temas dice, me está saliendo un mito del cerebro. Dios mío. Ay, ay, ay. Pero no, vamos a hablar de la palabra de Dios y esperamos que usted sea bendecido a través de lo que vamos a tratar aquí. Siempre es nuestro propósito, este canal se caracteriza por eso, de que usted sea bendecido y que pueda recibir una palabra de parte de Dios. Para mí un placer estar aquí, hermano. Amén, gloria a Dios. Pastor, es un gozo, ¿verdad? Hay tantos temas ya, como es costumbre, que hemos tocado, pero el día de hoy yo quiero iniciar con una pregunta, porque hay algo que está atacando mucho la mente de la gente y están viviendo personas que están viviendo bajo presión en su mente, y yo quiero que usted, a la luz de la palabra, nos describa, porque se dice mucho de la mente, la psiquiatría, psicología, se habla mucho de la mente. A la luz de la palabra, ¿qué es la mente? A la luz de la palabra. Mira, la Biblia muestra la mente como una entidad espiritual. Wow. La gente no lo conceptualiza así normalmente, pero la Biblia habla de amar, por ejemplo, a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. La Biblia habla de muchas situaciones que se dan en la mente a nivel espiritual. Sí. Entonces, la mente es una entidad espiritual. Así sería una definición sencilla. Y como es una entidad espiritual, de ahí es que vemos también la situación que se da de manera, vamos a decir, secular, que no es secular, pero vamos a decir de manera científica quizás, donde la neurociencia, los estudiosos de la mente, no pueden identificar dónde se aloja la mente, que no es la pregunta, pero para que podamos entender por qué la Biblia habla de una entidad espiritual. Sí. Como es una entidad espiritual, la mente no se puede localizar. Entonces, al no poderla localizar, la ciencia nos está diciendo que es una entidad espiritual, nos está confirmando lo que la Biblia dice. Sí. Ahora, ¿se aloja dónde? En el alma. La mente es esa parte espiritual que potencializa el alma, o sea, le da al alma conocimiento, sabiduría, inteligencia para el manejo del ser. Exacto. Porque el alma es la que dirige el ser, la gente tampoco lo sabe. Pero la mente juega un papel importante porque la mente es como cargar una información, exacto, ¿verdad? Hablando en un punto quizás tecnológico, es como un software. Wow. Donde usted carga la información para que las aplicaciones puedan funcionar. Entonces, cuando entendemos eso, entonces podemos entender y tener una idea de lo que es la mente a nivel espiritual. Entonces, la mente es importantísima y de ahí que es una entidad espiritual que potencializa el alma, pero que también nos permite a nosotros conocer a Dios. Wow. Asombroso, pastor. Esa pregunta que usted acaba de responder es muy tremenda, y creo que también, como usted mencionó la última palabra, el software, que es el sistema operativo, ¿verdad?, para hacer funcionar muchas cosas que están dentro de nosotros. La mente tiene que ser la correcta. Y creo que fue muy atinada su respuesta, me gozo.
al escucharle, cuando le escucho y estoy cerca de usted, aprendo para gloria de Dios en esos temas. Pastor, ya que entramos al tema de la mente y la gente se hace muchas preguntas con respecto a las guerras, las luchas mentales, espíritus que les atacan, hay personas que no saben distinguir. ¿Qué tanto hay de cierto de la guerra mental? ¿Qué tanto hay de cierto en esa área? La gente pasa por guerras mentales, los espíritus inmundos atacan la mente, ¿es cierto, es real? Es como te decía, la mente es una entidad espiritual. Sí. Entonces, nuestras luchas, la Biblia dice que no es con carne ni sangre, que es con potestad, espíritus, gobernadores en las regiones de los aires, en las regiones celestes. Entonces, la mente, al no estar en el cerebro, que eso es otro tema, Ay, Dios mío. porque el cerebro es un órgano, Uh-huh. el cerebro es un órgano, interactúa con la mente y con el alma y con todo el ser, porque nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Sí. Es una composición tripartita o tricótoma o tridimensional. Uh-huh. Entonces, cuando lo entendemos esto, entendemos que la mente no se aloja donde la gente puede considerar que se aloja, Dios mío. que interactúa a nivel de lo que son las interacciones neuronales, porque nosotros contenemos energía y contenemos también información, y la información y la energía son esa base primaria que viene de la palabra de Dios que se aloja en nosotros Uh-huh. y que entonces permite que nosotros podamos entender cosas y también podamos distinguir y conocer a Dios, como yo decía. Entonces, ese discernimiento que se da en nosotros viene por un conocimiento, pero también viene por un poder espiritual. Entonces, la mente, en ella se originan guerras y batallas desde que, no solamente desde que usted acepta al Señor Jesucristo. Antes de ser cristiano, ya hay batallas mentales. Wow. Mira, la sociedad y el mundo está estableciendo hoy en día una lucha entre imponer ideologías y legalizar el pecado, por ejemplo, Uh-huh. que es algo que está en boga hace muchos años ya. Esa agenda global que estamos batallando, los que conocemos a Dios y tenemos cierto grado de conservadurismo en cuanto a la moral, a la buena costumbre y a las leyes que Dios ha establecido, que Sí. se quieren violentar. Entonces, el pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces, en la mente se originan esas ideologías. Entonces, las ideologías, igual que la fe, que es un sistema de creencia, Sí. se originan a nivel del pensamiento. La certidumbre, la certeza que yo puedo tener en Dios, es en la mente que se origina. Así es. O sea, ¿dónde yo creo? Es en la mente. Usted no puede decir a mí que cree en la mano, que cree en los pies, es en la mente. Exactamente. La mente es la que maneja el sistema de creencia. Es una entidad espiritual. Wow. Y se conecta con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se aloja en nosotros a través tanto de la mente como del corazón y del alma, que es toda la composición del ser. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender que la mente hay que cuidarla. Y cómo yo cuido la mente para poder enfrentar esas guerras espirituales. Porque cómo son las batallas de ideología. El bombardeo de marketing, de información, de muchísimas cosas que Satanás tienta al hombre o que lo lleva a tener malos pensamientos. Entonces, en la medida que tú eres alimentado y eres bombardeado, vamos a decirlo así, porque es una guerra, Uh-huh. en esa misma medida tú puedes ser derrotado o no. Por eso la Biblia habla de la cautividad de la mente. Wow. La gente tiene la mente cautiva. ¿Por qué? ¿Quién lleva esa mente cautiva? Ese es a nivel espiritual. O sea, Satanás tiene la mente cautiva de mucha gente. ¿La tiene cautiva en qué? La tiene cautiva en los vicios, la tiene cautiva quizá en la pornografía, en muchísimas cosas que la gente son tentados y que su mente está llena de ellas. Wow. Pensamientos que a Dios no le agradan, avaricia, algunos tienen otros problemas de temor, de ansiedad, y todo eso viene en una batalla mental. Dios mío. Y ni hablar de la locura, que ya a un nivel ya elevado de una enajenación mental que los demonios ocasionan. Dios Entonces, mío. hay una guerra en la mente porque Satanás no quiere que la gente crea. Como el sistema de creencias se genera en la mente a través de la fe, Satanás quiere obnubilar, quiere sacar de combate al hombre a través de esto. Por eso hay mente cauterizada, por eso hay mente reprobada, hay mente vana, hay mentes llevadas cautivas, porque todo esto hace que la persona no pueda pensar como conviene, dice la Biblia. Wow. Entonces, incluso la gente hace cosas que va en deprimento de sí mismo cuando su mente no está bien Dios mío. y no se da cuenta. Mira, hay estudios que han demostrado que más del 30% de la población mundial tiene problemas mentales. Ay, ay, ay. Y no lo sabe mucha gente. O sea, porque los problemas mentales la gente lo diagnostica sin ser médico como que es locura. Ujú. Y la gente entiende que una persona que tiene problemas en la mente es un loco. Wow. De esos que andan deambulando por la calle, quizás haciendo cosas incoherentes. Pero eso es el máximo nivel ya
en cuanto al control y la enajenación que los demonios logran en la mente. Acordémonos del Gadareno, que tenía una enajenación mental, pero había una legión de demonios controlando su mente para poder controlar todo su ser, porque desde allí hay un poder para potencializar el alma que controla el cuerpo y puede controlar el ser. Entonces, cuando hablamos de la guerra de la mente, más o menos tenemos un panorama en todo esto que yo he dicho. Sí. Son muchos detalles que influyen de cómo entran esos demonios, de cómo Satanás controla a la gente y cómo la gente llega a hacer ciertas cosas. Pero lo que tenemos que entender es que la mente, cuando no está cabalmente como tiene que estar, no va a poder reconocer a Dios y tampoco va a poder vivir conforme a la obediencia a la voluntad de Dios. Wow, tremendo, pastor. Esa pregunta ha sido, esa respuesta ha sido muy, muy certera respecto a lo que la gente piensa muchas veces de la mente. Y yo sé que hay gente que está aprendiendo y digo, wow, yo nunca pensé que la mente fuera así o estuviera en tal lugar, porque hoy en día la gente piensa que la mente está ubicada en un lugar y según su respuesta, hoy en día la gente está aprendiendo y se le está abriendo el entendimiento respecto al tema de la mente. Pero te voy a hacer un paréntesis ahí, me disculpa, de bien. eso que tú dices que la gente no sabe en qué lugar está. Ajá. Es tan fácil de explicar como decir, tú sabes dónde están tus pensamientos. Tú crees que están en un lugar, pero cuando lo vas a buscar allí no lo vas a encontrar. Las ideas. ¿Entiendes? Entonces, hay un sistema de cosas que, como te decía, la neurociencia a nivel científico te explican y te dicen, bueno, el cerebro tiene varias capacidades y tiene el hipocampo donde guarda la memoria y tiene la parte cognitiva para el idioma, para el lenguaje y tiene la parte de orientación para saber dónde tú estás, el juicio y una serie de capacidades, pero son capacidades de un órgano que genera esas capacidades porque hay un cuerpo que dirigir. Pero cuando entramos al nivel de fe, estamos entrando a una dimensión invisible. Wow. Entonces ya no estamos hablando de una capacidad de orientación, porque cuando tú estás en otra dimensión espiritual, tú no sabes dónde estás. Exacto. ¿Cómo te orientas? Dios mío. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, cuando tú hablas una lengua que tú no conoces, una lengua angelical, ¿cómo tú me hablas a mí de una parte cognitiva? ¿Qué cognitividad? Si tú no entiendes lo que está hablando. Y tiene un significado porque hay la interpretación de lenguas. Entonces, cuando tú entras a esa dimensión espiritual, tú te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando de la mente en cuanto al nivel de desconocimiento que la gente tiene en cuanto a este tema. Porque tiene que explicarse a nivel espiritual. Dios mío. Pastor, yo me quedé con la boca abierta y sé que toda la gente se ha quedado así. Es muy poderoso lo que usted acaba de decir para que la gente entienda la ubicación de la mente en el panorama que estamos hablando, que es de fe, del término espiritual. No hablamos de la mente como un órgano, como el cerebro, sino como esa entidad espiritual que usted mencionó, que es la que nos ayuda a entender, a conocer, a acercarnos a Dios y la que tiene que estar desbloqueada para uno tener un acceso al conocimiento de Dios. Bueno, yo quiero decir algo que me va surgiendo. Mira, sí, dígalo. La mente es un diseño. Dios la diseñó con un propósito. Es un diseño de Dios, pero es un diseño espiritual. Porque el cuerpo no solamente es carne. Entonces hay una parte espiritual diseñada en nuestro ser para alojar lo que tiene que ver con lo espiritual. Por supuesto. Entonces, porque aquí nosotros alojamos materia, cosas físicas que se crean a través de lo espiritual, pero que realmente tienen una experimentación que nosotros lo podemos tener. Pero la parte espiritual es mucho más profunda y por eso es más complicado para las personas que no viven espiritualmente. Así es. Entonces, el diseño tiene un propósito en cuanto a la mente y es el conocimiento de Dios. Porque lo que tiene que ver con el conocimiento, el discernimiento, lo que tiene que ver con la inteligencia, con la ciencia, es en la mente espiritual. Así es. Del hombre que se genera. Wow, tremendo. Pastor, y para darle apoyo a lo que usted está diciendo, que hay gente que están hablando y de qué mente está hablando el pastor, de qué mente espiritual. ¿Y qué es lo que pasa con ese hombre? De que la mente espiritual, la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ya habla de sobrepasar entendimiento, no es una paz que está alojada en el cerebro en sí, sino en la parte que usted menciona, que es la mente espiritual, que es esa mente que tiene fe, que se puede conectar con lo sobrenatural, con lo que está por encima de esta realidad que vivimos, y eso permite que la gente puedan, que uno pueda conocer a Dios de cierta forma, porque creo que cuando el hombre peca, hay áreas cognitivas, esa área de entendimiento se quedaron abiertas, pero hay áreas como la que usted está mencionando, la mente espiritual se cerró. Espiritualmente la mente, el conocimiento de fe del hombre se cerró cuando el hombre peca. Dios le dejó la parte cognitiva para comunicarse, para aprender, el aprendizaje, pero esa área que usted menciona
Satanás logró atacar, porque desde allí es de donde inicia lo que es la atadura, ligaduras, las opresiones de la gente. Ahora, pastor, yo quiero hablar de eso, introducirme con esa pregunta. ¿Qué tan empeñados están los espíritus en atrapar la mente? ¿Por qué ellos tratan de oprimir la mente? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Satanás ataca tanto la mente de los seres humanos en general? Mira, Primera de Corintios, capítulo 2, tiene unos puntos importantes que hablan sobre la mente. Pueden leerlo completo el que quiera estudiarlo. Sí. El verso 15, a partir del verso 11. El Señor hablando, voy a parafrasear. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? En el verso 16 dice, Wow. mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, nosotros hemos recibido, unos versos anteriores dice, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para saber lo que conviene. Wow. O sea, nuestro espíritu es que recibe la revelación del espíritu de Dios a nivel profundo espiritual de los propósitos. Wow. Entonces, la mente de Dios es espiritual. Hay gente que dice, pero Dios no tiene mente. Lo que pasa es que la Biblia habla de una entidad espiritual. No está hablando de nada físico. La gente cree que estamos hablando de cerebro. Wow. Hay gente que lo ha comentado a veces yo hablando de este tema. Varón, no estamos hablando de cerebro. Bébase un poquito de agua, bébase un poquito de té, de café. El cerebro es un órgano. Pero cuando hablamos de la mente, estamos hablando de lo que se conecta con Dios espiritualmente. Sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿De qué mente está hablando? No está hablando de un cerebro. Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos cambió a nosotros la mente? Lo que decíamos, la fe. Sí. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espíritu y son verdad. ¿A dónde va ese espíritu? ¿A dónde va esa verdad? Wow. Va a esa entidad espiritual. Y allí es que se conecta, allí es que se activa. Aleluya. Entonces, nuestro espíritu despierta una vez que adquirimos la fe. Y entonces nuestra mente espiritual se abre al entendimiento. Y ya no estamos pensando, como tú decías, con ese cerebro que tiene capacidades intelectuales y que la gente puede ser un genio sin ser creyente. Que la gente puede ser un genio siendo ateo. Dios mío. Pero no puede ser un hijo de Dios en ese nivel. Exacto. Entonces, cuando entramos al nivel de la mente de Cristo, estamos entrando al nivel de los hijos de Dios, que es un pensamiento elevado. Es un pensamiento de una conciencia elevada, que es lo que muchos enseñan del nivel de conciencia, que es real, porque la conciencia tiene niveles de acuerdo a cómo tu mente capacita tu ser. Porque una vez que la mente potencializa el alma y el Espíritu de Dios se aloja en nosotros y en nuestra mente, porque desde allí es que el Espíritu nos dirige, entonces viene la creación de la conciencia. Y la conciencia tiene tantos niveles como la espiritualidad está en nosotros. Las personas allá afuera, muchos no tienen conciencia. Wow. Hacen las cosas y no le importa. Entonces, cuando tú tienes conciencia espiritual, tú haces las cosas y tú sientes que tiene una reprensión. Exacto. Que el Espíritu te dijo, eso está mal. Y entonces la conciencia te acusa. Es así. Entonces, por eso el apóstol habla de una conciencia. Tenemos que tener una conciencia limpia. Exactamente. Entonces, regresando a la pregunta de que tú me decías sobre cómo los demonios... Los espíritus, ¿por qué están tan interesados? Tan interesados. Es por eso. O sea, porque si anulan el sistema de creencia del ser humano, están anulando la posibilidad de salvación. Exacto. La salvación es una decisión. Y yo tomo la decisión en la medida que yo puedo discernir entre el bien y el mal. Como yo decido entre lo que es bueno y lo que es malo, entonces tengo que escoger qué yo voy a hacer, o lo bueno o lo malo. Por eso dice la Biblia que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. La salvación es una decisión. Yo tomo la decisión de si quiero vivir o no. Y Dios me permite eso. Dios le ha dado al hombre parte, yo diría, de su soberanía. Le ha cedido un poder de que el hombre pueda decidir sobre su salvación. Aleluya. Entonces, cuando los demonios tienen ese control y los espíritus inmundos que entran en el hombre y que a veces pueden incluso anular funciones en el ser del hombre, entonces el hombre está en una situación donde sus decisiones van de continuamente al mal. Wow. Lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 6, cuando el diluvio. El Señor dice, no voy a contender siempre con el hombre, porque él es carne, porque sus pensamientos de su corazón van de continuamente al mal. Exacto. Entonces, el pensamiento del hombre, cuando está sumergido en el pecado y cuando Satanás lo tiene cautivo, es de continuamente al mal. Tiene que haber una liberación. Exacto. Entonces, la liberación, ¿dónde se da? La liberación se da en un nivel espiritual. Entonces, porque allí se alojan los demonios. Wow. Y como la mente es una entidad espiritual,
Satanás crea una cautividad porque Satanás no sabe lo que la gente piensa. Exacto. Pero Satanás puede crear malos pensamientos. Repítame eso a la gente ahí. Repítame eso otra vez ahí. Satanás no sabe lo que usted piensa. Ahora, Satanás puede crear pensamientos desde el punto de que usted tenga malos pensamientos en su mente. Exactamente. Por la influencia demoníaca. Me explico. Si usted es una persona que vive viendo cosas que no debe, está alimentando su espíritu de cosas que lo van a llevar posiblemente a un mal pensamiento. Ahora, Exacto. ¿quién crea ese contenido negativo? ¿Quién crea ese contenido obsceno, ese contenido violento, ese contenido que trae malos pensamientos, malos deseos, que trae lascivia, que trae avaricia, que te están vendiendo que tú tienes que tener cosas y una serie de cosas más? Entonces, esa avaricia, esa codicia, esos malos pensamientos, esa dependencia del vicio para tú saciar la ansiedad, todo eso lo generan espíritus demoníacos. Así es. Porque el que promueve algo que le hace daño al ser humano y que le hace daño incluso a la moral, a las buenas costumbres y que puede llevar a la gente a perderse en el infierno es alguien que está siendo usado por el diablo. Aleluya. Y a veces no se da cuenta. Tremendo. Entonces, hay posesiones demoníacas que no se manifiestan y la gente tampoco a veces lo ve así. Hay personas que tienen posesiones demoníacas. La palabra demonio viene de genio. La palabra demonio, de daimon, y es genio. Dios Hay gente mío. que tienen genialidades. Por eso la Biblia habla de sabiduría diabólica, Dios mío. terrenal. Hay una sabiduría terrenal y diabólica. ¿Y para qué se utiliza? Para llevar esa influencia a otros y a través de esa influencia usted no tenga pensamientos correctos. Wow. Por eso es que la mente es tan importante. Es tan importante que en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto, la mente estaba en cierta forma muy desconectada de Dios porque era por obra que el hombre se salvaba. Exactamente. Era a nivel humano. Ahora es a nivel espiritual. Porque ahora es con creer. Dios mío. Y eso es espiritual. Como decía, el sistema de creencias se genera en la mente a través de la fe que se adquiere a través de la palabra. Wow. Que es una información. Entonces, cuando nosotros entramos a ese sistema, nos vamos a dar cuenta de qué. De que Dios dice en el nuevo pacto, yo voy a escribir mi ley en sus mentes y la daré en vuestros corazones. Wow. Asombroso. O la escribiré en su corazón y la daré en su mente. Lo que está diciendo es que la mente es donde se aloja la ley de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué yo hago después que tengo la ley de Dios? Si fuera a hablarlo en un lenguaje psiquiátrico, neurocientífico, el correlato neuronal es donde yo tengo millones y millones de pensamientos y escojo uno. Ahora mismo aquí nosotros estamos hablando, conversando y yo tengo que escoger las palabras que quiero expresar y eso lo hace la mente dentro de las capacidades también del cerebro, que es un amalgamiento que hay físico-espiritual entre ambas cosas. Por eso estos ademanes, por eso mi forma de hablar, porque es una combinación de ambas cosas. Wow. Hay un contenido espiritual, pero también hay una manifestación física. Entonces, cuando mi mente está enajenada, cuando mi mente está atada, influenciada por los demonios, no puede escoger correctamente lo que debe escoger. Así es. Entonces la gente anda cometiendo muchos errores. El pecado es un error y es una mala elección, es no acertar. Entonces, el cristiano tiene que luchar con esos problemas mentales también Wow. y con esas guerras y esas batallas. Porque las tentaciones están ahí. Entonces hay gente que dice, yo tengo una batalla porque no puedo ver tal cosa, no puedo escuchar tal cosa. Te están bombardeando. Exactamente. Las ideologías es un bombardeo. ¿Para qué? Para cautivar la mente. Wow. Gente que se llena de avaricia, aún siendo creyente, codicioso, que el dinero lo llama, las cosas, las posesiones, la fama, cualquier cosa. O sea, hay una tentación, pero no es a nivel físico que te están batallando. Es a nivel espiritual y es en la mente. Entonces tú no puedes dormir porque tú quieres el último modelo del vehículo que salió, Dios o del celular, o del teléfono. O sea, empieza a haber una batalla en la mente y la gente no sabe qué es lo que está pasando. Dios mío. Gente con ansiedad, gente con depresión, aún siendo creyente. Hay una batalla que está luchando. Wow. ¿Y dónde la está batallando? Gente con temor, con miedo. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así es. Cuando la Biblia dice que nuestras ansiedades las pongamos en Dios. O sea, la Biblia te dice que no ames el dinero porque es principio de todo mal. Entonces, cuando tú entras a ese sistema de que la mente se programe en la palabra, que es la ley de Dios que Dios escribió en ella, y empiezas a escoger esa palabra, wow, yo estoy viendo aquí como una película de ciencia ficción, que ponen una pantalla digital, touch, y tú vas escogiendo lo que tú quieres.
Exactamente. Entonces, la mente tiene esa capacidad espiritualmente de yo escoger lo que voy a hacer, pero de una serie de datos que la palabra misma ha introducido a través del espíritu en mí. Así es. Pastor, combinado con eso y puntualmente con eso, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Hay dos cosas que van de la mano y la gente se confunde mucho con esto. Hablábamos de los pensamientos propios del ser humano y yo quiero que usted me dé una distinción entre los pensamientos propios y algo lo que la Biblia describe en Corintios, los dardos de fuego del maligno. O sea, dardos de fuego que son esos pensamientos negativos que las tinieblas van colocando, que ese combate no lo tiene el que esté enajenado, el que no tiene a Dios. Ese combate lo tiene el que está en la iglesia, el que su mente fue transformada, pero a pesar de que su mente fue transformada, vive librando batallas constantes con pensamientos que se quieren introducir en su sistema y en su mente para cambiar sus decisiones y afectar su crecimiento en el evangelio. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo dividir o cómo puedo yo diferenciar entre los pensamientos comunes y corrientes normales y cuándo son ministraciones o dardos de fuego del maligno que están llegando a mi mente? Oh, pero eso es fácil. Mira, nosotros tenemos pensamientos cotidianos de cosas que tenemos que solucionar, que tenemos que hacer. Y son pensamientos de nosotros. Sí. Tengo que trabajar, que tengo que llevar al niño al colegio, que tengo que hacerle un presente a mi esposa, que tengo que hacer tal cosa en la iglesia que me toca hacer, que tengo que elaborar un mensaje para predicar. Son pensamientos que a diario lo vamos manejando. Sí. Y ahí entran los deseos, ahí entran las pasiones. Y ahí es donde muchas veces viene el problema. Así es. Entonces, cuando yo me salgo de las necesidades básicas y de las realizaciones que tengo que hacer a nivel espiritual y a nivel de mis responsabilidades familiares o de trabajo, entonces empieza a llegar el ocio, empieza a llegar esa parte donde la gente quiere a veces distraerse o quiere recrearse y viene el problema. De repente tú quieres recrearte, pero de repente lo que tú estás viendo, vamos a suponer que tú tengas un momento de ocio, tú dices voy a ver una película, pero tú tienes que saber seleccionar cuál es la película que tú haces. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo sé que me está atacando el enemigo y que el pensamiento no es mío? Cuando en vez de yo ver una película educativa que me pueda traer un conocimiento, que me pueda traer algo que me lleve al crecimiento, yo quiero ver pornografía. Tremendo. Wow. Y veo la pornografía y me atrae. Entonces, ese pensamiento no es mío. Wow. Wow, esto está bueno. Espérate. Tremendo. Porque tú eres un hombre de Dios y no puedes darle lugar al diablo. Y la Biblia habla de no darle lugar a eso. Exacto. Entonces, cuando yo le doy lugar es cuando yo dejo que eso se materialice, fructifique en mí. Yo lo puedo reprender porque puede llegar el malo pensamiento. Porque los malos pensamientos están en el aire, es un nivel espiritual. Entonces, como tenga una dimensión espiritual, puede llegar cualquier mal pensamiento en un momento, en un segundo, transmitirse esa información. La información se transmite. Entonces, los demonios operan en ese nivel espiritual. Y todos nosotros estamos interconectados y no lo sabemos. Wow. Tanto espiritualmente como humanamente. Hay una interconexión. La conexión espiritual es la que nos permite comunicarnos sin tener que hablar. Y tú dices, wow, pero estamos en el mismo espíritu. Claro que sí. La Biblia dice que el que recibe al Señor, un espíritu es con Dios. Así es. Y si yo me puedo unir con Dios, imagínate con los demás. Wow. La Biblia habla que la iglesia es un cuerpo y todos estamos unidos. Sí. Ahora, lo que tenemos es diferentes funciones. Esta mano no tiene conciencia de que este es mi cuerpo, pero el cerebro y la mente sí saben que esta mano es mía. Pero lo que ella hace está conectado a todo mi ser. Exactamente. Igual que mis pensamientos. Entonces, hay una conexión. Entonces, cuando yo sé que los pensamientos son míos, es cuando yo tengo control sobre ellos. Cuando yo pierdo el control de mis pensamientos, entonces ya no soy yo. Ya hay una influencia. Y por eso tuve personas, por ejemplo, que cometen actos que no se pueden a veces ni mencionar. Vamos a suponer que ya yo lo he visto esto, un feminicidio. Y asesinan a su esposa, a sus hijos, y luego hasta intentan ellos asesinarse, a veces no. Y cuando lo entrevistan, que lo van a llevar a prisión, lo que dicen es, yo no sé lo que hice. Yo no sé lo que me pasó. De repente yo perdí el conocimiento y no era yo. Te está diciendo que no tenía un control sobre su mente. Así es. Su mente se bloqueó y fue influenciada y quizás incluso fue dominado por los demonios. Así es. Llega a un nivel tal que ya no tiene un control sobre sí mismo, una enajenación mental. Exactamente. Que se da por una combinación de factores en cuanto a la lucha demoníaca y a la influencia demoníaca, porque empezó con un pensamiento. Esa mujer no me quiere, esa mujer me dejó por otro, esa mujer no quiere juntarse otra vez conmigo,
Esa mujer yo le daba dinero y ahora mira cómo está, que no quiere ni siquiera cogerme el teléfono. Wow. Ese teléfono se lo compré yo y no me contesta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pensamientos negativos. Así es. Pensamientos en deprimento de sí mismo y de la otra persona. Así es. ¿Quién lo influencia esos pensamientos? Porque él podría pensar, bueno, ella no me quiere porque yo le hice tal cosa mala. Exacto. Yo debería pedirle perdón a ver si ella recapacita Sí. y podemos reconciliarnos y restaurar nuestro matrimonio. Él podría pensar así. Ujú. Porque el creyente se ofende a su esposa, ¿qué hace? Perdóname, mi amor, discúlpame, no lo hice bien. Es lo correcto. Sí. Pero ¿cómo se genera ese pensamiento? Porque la mente tiene que tener esa capacidad. ¿Quién da esa capacidad? El Espíritu Santo. Así es. Por eso es que el que no tiene el Espíritu Santo actúa como un animal. Ujú. Para que tú veas cómo conocemos cuando los pensamientos son nuestros y cuando no. Los animales no actúan por un pensamiento racional, sino instintivo. Así es. Pero hay animales como el ser humano, en el nivel animal, que actúan por instinto y luego lo justifican con inteligencia. Mm. O sea, hacen cosas de animales y luego quieren justificar que está bien. Eso es lo que habla la Biblia, de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Wow. O que quieren justificar el pecado como leyes para probarla o cosas inmorales. O sea, quieren justificar con inteligencia una supuesta inclusión, una supuesta igualdad que no existe, porque no es algo que es compatible ni con la naturaleza, ni con las leyes divinas, ni con las leyes físicas, ni con ninguna ley moral. O sea, es algo que usted se inventó y que usted se ha creído y que el diablo ha colocado a través de ideología. Dios mío. Entonces la gente está dominado. No es un pensamiento propio, es un pensamiento del diablo Ay, ay, ay. que ha venido a influir a través de la mentira y del engaño y la manipulación. Dios mío. Entonces, te presenta las cosas de una manera agradable, pero al final te lleva a la muerte. Entonces, cuando tú no tienes control sobre tu mente, tú te comportas como un animal, irracionalmente. Ujú. Y aún los animales no hacen cosas que a veces el ser humano hace. Wow. Y una vez leí un libro que decía que el animal es el único, el hombre es el único animal que corta el árbol que le da sombra Wow. o que le da fruto. Asombroso. ¿Qué dice la Biblia? Que primero lo animal, para que nadie me vaya a confundir lo que estoy diciendo, primero lo terrenal y luego lo celestial, lo espiritual. Que el primer hombre de la tierra es un animal, el segundo hombre es del cielo, es celestial. Y como hemos traído la imagen del terrenal, del animal, Ujú. traeremos también la imagen del celestial. Así es. Porque usted fue diseñado para ser igual a Cristo, no igual a Adán. Mm. Entonces el que vive en el sistema adánico vive en un sistema de animal. Ujú. Wow. Y el pensamiento es instintivo muchas veces. O dirigido por la influencia, cuando no es instintivo, está bajo la influencia de lo que le presenta el mundo y el sistema que está dirigido por Satanás en gran manera. Exacto. Entonces, ¿cómo yo salgo de ese pensamiento cautivo? Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, entonces corta con esa cautividad. Saca a los demonios, saca todos malos pensamientos y se instaura en mí un nuevo software y una nueva programación mental. Entonces el Espíritu Santo viene a ser mi maestro. Por eso Jesús le decía, yo me voy y le dejo al Consolador que va a estar con ustedes siempre. Y Él le va a enseñar y Él le va a revelar todas las cosas. ¿A dónde va a enseñar? ¿A dónde va a revelar? Es en la mente. Así es. Nos va a dirigir. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Ujú. ¿Dónde nos dirige el Espíritu? En la mente. Así es. Porque es donde se conecta lo espiritual con lo espiritual. Ujú. Las cosas se disciernen espiritualmente. Así es. Por eso, para el hombre natural, esto es locura. Porque él no puede distinguir las cosas espirituales. Porque su mente está en un nivel de conciencia muy bajo. Porque su mente no tiene el Espíritu Santo, sino el Espíritu de vida. Y simplemente tiene la capacidad del cerebro, la parte cognitiva, que manejan todo lo que es la experiencia sensorial. Y por eso hay muchos sensuales. Hay mucha gente que vive conforme al placer. Así es. Y la vida espiritual es otra cosa, es una renuncia al cuerpo y un nacer, un nuevo hombre interior que no piensa igual que el carnal. Wow. Jesús no pensaba igual que Adán, ni que el hombre carnal pecaminoso. Entonces Jesús, por eso que el apóstol Pablo, que citábamos ahorita, Corintios 2, nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, Ujú. porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces mi mente cambió. Dios mío. Entonces como cambió mi mente, ahora Satanás no puede controlarme. Entonces dice que podemos llevar incluso cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es así. Entonces ya nosotros no solamente estamos guiados por el Espíritu Santo, sino que también podemos llevar a otro a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque entramos en una lucha mental y espiritual, en otra dimensión. Así es. Pastor, tremenda la explicación, amplia, concisa, precisa. Y creo que la gente, como yo siempre digo, está recibiendo una palabra fresca. Usted habló de llevar cautivos los pensamientos, ¿verdad?
a la obediencia a Cristo. Y yo me voy a quedar con esa última palabra y ahí le voy a generar esta pregunta. Ya la gente identificó cuáles son los pensamientos comunes y corrientes, los pensamientos del ser humano y los pensamientos que son influenciados por los espíritus. Ahora, ¿cómo la gente combate? ¿Cómo yo como creyente que estoy librando una batalla espiritual, que tengo una guerra mental, cómo puedo combatir? ¿Cómo puedo yo combatir la lucha espiritual? ¿Cómo combato la guerra en mi mente? ¿Cómo combato con esos pensamientos? ¿Cómo puedo llevar cautivo, como dijo Pablo, los pensamientos a la obediencia de Cristo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, ahí es donde vamos a lo mismo que Pablo decía a nivel espiritual. Cuando él dice nuestra lucha no es con carne ni sangre, nos está diciendo ahora entramos a una dimensión de una batalla que antes estábamos en ella, pero estábamos ignorantes. En el mundo la gente está siendo derrotado, en el mundo espiritual, en su mente está dominado por Satanás, pero está inconsciente de lo mismo. Sí. Cuando el Espíritu Santo viene, despertamos el espíritu, venimos a la vida, porque venimos a entender las cosas como son y no como nos dicen o como nos enseñan. Entonces nosotros entramos a la batalla. Así es. Entonces, ¿cómo se va la batalla? El apóstol Pablo dice que hay que armarse. ¿Qué vino a traer Cristo a la tierra? Dice la Biblia que Cristo vino a traer espada. Así es. La gente cree que vino a traer paz. Dice, yo no vine a traer paz. Sino espada. Aquí entramos en profundidad. Yo vine a traer espada. ¿Cuál es la espada según Efesios capítulo 6? Y la armadura de Dios. La palabra. La palabra es la espada. Yo te decía que la palabra es por donde viene la fe. Cuando yo recibo la palabra por el oír la palabra, tengo fe. La fe es esa entidad espiritual que se aloja en la mente, que es una entidad espiritual. Me da convicción, me da certeza, me enseña el lenguaje de Dios, me entra a otras dimensiones de ver lo invisible, de ver lo imposible, de creer lo que otro no cree, de ver lo que otro no ve, de vivir en otras dimensiones y de hacer proezas y cosas inimaginables para el ser humano. Eso me da un poder incluso para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para vivir una vida apartada del pecado y del mal. Wow. Por fe. Nosotros no podemos andar por vista, es por fe. Nosotros no vivimos por el alimento que comemos, es por fe. Eso es lo que la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es en la mente que viene, la capacidad de la fe. Pero viene por la palabra, que es la espada. Me están armando, pero la fe es un escudo. Wow. Ya Dios me dio la palabra en la armadura y ya yo tengo cómo atacar. O sea, no es lo mismo cuando a ti vienen a atacarte en la guerra y tú no tienes cómo defenderte. Acordémonos de Esther. Así es. Y el ayuno para revocar o por lo menos conseguir un edicto del rey que pudiera ayudar al pueblo hebreo a que no sean asesinados. Así es. Él no podía revocar su palabra porque ya estaba sellada. No. Era un decreto. Entonces, ¿qué él hace? Él da otro decreto, le da el anillo al tío, más bloqueo, para que selle y puedan ellos defenderse. Exactamente. Escuche bien. No era que no lo iban a atacar, era para que pudiesen defenderse. Entonces, si tú me vienes a matar, no se sabe quién de los dos que va a morir, porque estamos los dos armados y estamos los dos defendiendo. Entonces, Satanás viene a atacarlo a usted. Usted tiene la espada, que es la palabra. Usted se deja matar. Si usted es muy pendejo o es muy débil o no sabe usar la espada, pero si usted sabe usar la espada y sabe defenderse, para matarlo va a haber que coge lucha. Dios mío. Va a haber que tirarle bien para poderlo coger. Entonces, yo tengo la espada. Sí. Estamos hablando cómo luchar en esta batalla y cómo defendernos. Entonces yo tengo la palabra. Te decía ahorita, los correlatos neuronales es un ejemplo de explicar esto, cómo la mente puede escoger los pensamientos correctos porque ya tiene la palabra de Dios para accionar en esta vida y los pensamientos sean correctos. Así es. Yo escojo lo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses, pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo justo, todo lo digno, de buen nombre. En eso pensar. Así es. ¿Entiendes? Entonces la Biblia te dice, ¿en qué tenemos que pensar? En lo bueno, en lo agradable, en lo digno, en lo de buen nombre, en el Señor Jesucristo, en la salvación, en el amor, en la vida que es preciosa. Deje de estar pensando en cosas malas, en violencia, en ira, en contienda, en envidia, esos pensamientos envidiosos. Todo eso viene del diablo. Así es. Entonces, cuando yo entiendo esto, que tengo la palabra, tengo una parte importante porque Cristo vino a traérmela para entrar a esa batalla espiritual y poder defenderme, porque antes estaba indefenso. El que no tiene la palabra ni la fe, ni tiene escudo, ni tiene espada. Así es. Entonces yo tengo el escudo, que es la fe. Y tú me hablabas de los dardos. ¿Qué dice la palabra? Que para que los dardos del diablo no lleguen a nosotros, tengo que tener el escudo de la fe. Para apagar los dardos. Para apagar los dardos del enemigo. Entonces yo tengo el escudo. Wow. Y cuando el enemigo viene con un mal pensamiento, yo tengo la fe.
Dios no existe. ¿Quién te dijo a ti que no existe? Y somos diseñados por un poder, una mente poderosa. Wow. Y somos perfectos en Dios. Y Cristo vino. Es mi fe que estoy presentando. Así es. Y estoy defendiéndome del ateo. Wow. Entonces, cuando yo agarro la espada, que es la palabra, entonces le vengo y siembro una semilla. Y donde hay gente que no conoce la palabra, yo voy y predico. ¡Pam! El diablo tiene problemas porque estoy libertando un alma que mañana iba a matar a su esposa. Wow. Gloria a Dios. Que mañana iba a atracar a una persona y lo iba a matar en la calle. Así es. Estoy infligiendo en el mundo espiritual una herida que la gente no se da cuenta porque es en otra dimensión que lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Cuando un enajenado mental escucha la palabra y es libertado, a veces una legión de demonios que sale corriendo porque llegó un hombre de Dios. Dios mío. ¿Por qué una tormenta? Wow. Una presencia espiritual. Entonces, cuando tú entras a esa dimensión espiritual de saber utilizar la espada, el escudo, no se queda ahí, porque estamos enfrentando en una dimensión invisible a enemigos invisibles que se alojan en la mente, crean malos pensamientos y te llevan a ti a cometer errores y a tener acciones negativas y a violentar la ley de Dios. Ay, ay, ay. En todo tu ser. Porque hay gente que peca hasta consigo mismo, sin materializarlo con otro. Dios mío. Entonces, cuando tú llegas a este nivel, tú necesitas más de la armadura. Y ahí te habla la sandalia de la paz, del evangelio, para que tú vayas a llevar el evangelio, porque tú no te puedes quedar quieto en la guerra en un solo sitio. Hay posiciones que ahí tienen que ir cambiando y asignaciones que tenemos. Pero también tú tienes la coraza de justicia. Tú no puedes vencer en el mundo espiritual y vencer esos malos pensamientos si tú no andas en justicia. Así es. Cuando tú andas en justicia, entonces tú puedes estar tranquilo porque no te van a poder acusar. Wow. Porque hay gente que tiene la espada y el escudo y a veces tiene dique fe, tiene la palabra, pero entonces tiene cosas ocultas que otro puede decirle, mira, tú no puedes hablarme de eso porque tú vives en tal cosa, tiene doble vida. Wow. Entonces, tú tienes que estar completo. El yelmo de la salvación, lo que te decía del sistema de creencia. Cuando yo estoy bien fundamentado en mi convicción y mi certeza, nadie me mueve. Así es. Yo muero por mi patria. Yo muero por el reino. Ay, ay, ay. A mí no me importa lo que usted diga. Los primeros cristianos murieron diciendo, yo no voy a negar a Cristo. ¿Qué es eso? El yelmo de la salvación. Gloria a Dios. La gente no entiende esa parte espiritual. O sea, es que yo no reniego mi fe. Es que a mí no me importa que me maten por lo que yo creo. Es que a mí no me importa que yo no pueda comprar o vender. A mí no me van a sellar. A mí no me van a marcar. Aleluya. Cuando tú entras a ese nivel, wow, tú estás en un nivel poderoso a nivel espiritual. Entonces, tu mente está siendo llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Satanás no tiene por dónde entrar. No hay forma. Por donde quiera que tú lo veas, que te tira, tú repeles el ataque. Así es. Pero también tú causas un daño en las tinieblas, un trastorno, cuando tú libertas a los cautivos. Aleluya. O eres parte de ese ejército que Dios utiliza para libertar al cautivo. Wow, tremendo. Pastor, el año agradable del Señor. Gloria el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Aleluya. Para libertar a los cautivos. Apertura de los presos. ¿Cuáles presos? ¿Es los que están en la cárcel física? No. A los que están encarcelados mental y espiritualmente por Satanás. Así es. Que no saben ni siquiera quién lo tiene controlado. Así y viven es. como títeres. Dios mío. Asombroso. Pastor, entonces, en definición, según lo que hemos escuchado, hemos visto, en toda esta conversación, podemos entender que toda la guerra espiritual y toda la lucha de la tiniebla está generada en la mente. Porque el que controló la mente controló toda la parte del ser humano, ¿verdad? Que la mente llamaríamos el centro de control de operaciones, donde se rigen los pensamientos, las acciones, todo lo que uno hace, primeramente hay una información que tiene que ser enviada del cerebro a los miembros del cuerpo para la gente efectuar las acciones. O sea, por eso el enemigo es tan insistente con la mente del ser humano, con la mente del cristiano. Por eso hay personas que aún acudiendo a una iglesia, tiene la mente cauterizada. Yo quiero preguntarle eso. ¿Qué es una mente cauterizada? Personas que están en la iglesia, pero que tienen la mente cauterizada. Mira, la mente cauterizada son personas que incluso ignoran voluntariamente. Son personas que están atadas a sus pasiones y a sus deseos. Ay, ay, ay. Los apóstatas, por ejemplo, son gente con la mente cauterizada. Y como tienen la mente cauterizada, ellos lo que hacen, ellos incluso conocen a Dios, pero viven de espalda a Dios. Una mente cauterizada. Dios mío. Porque una mente vana es diferente. Una mente vana vive pensando en las cosas del mundo, en banalidades. Una mente reprobada es aquella que hace cosas en contra de sí mismo. Sí. Como las personas que quieren otra persona del mismo sexo y todo eso. Sí. Eso es una mente reprobada. La Biblia lo dice. Exactamente. Entonces, una mente
que está siendo llevada cautiva, esa ya muchas veces está en una posesión demoníaca en un nivel máximo, que se dirige y todo lo que hace es endemoniado. Pero la cauterizada es cuando tú tienes una mente que de alguna manera tus deseos, tus pasiones, las cosas que ya Satanás ha introducido en ti, te dominan de una manera tal que tú incluso puedes conocer la verdad y renegarla. Porque cuando tú entras a ese nivel, por ejemplo, de la apostasía, tú dices, pero ¿cómo va a ser? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dios mío. Su mente estaba cauterizada. Porque mientras estaban sirviéndole a Dios, estaban pensando en otras cosas. En la fama, en el dinero, en cualquier cosa. Entonces, su mente está cauterizada. Así es. Una cauterización. Entonces, esa cauterización de la mente incluso lleva a la gente a voluntariamente ignorar las cosas. O sea, no es que no saben. Wow. No es que no saben, es que ellos mismos deciden no aceptarlo. Wow. Hay gente que no acepta la verdad. Tremendo. Que tú la saben que tú le estás diciendo la verdad y dicen, no, yo prefiero vivir aquí. Yo me siento bien donde estoy. Mente cauterizada. Wow. Entonces, hay muchas cosas, mira, y en definición, como tú decías, ya quizás entrando a una parte de conclusión. La mente es una entidad espiritual que potencializa el alma para dirigir no solamente el cuerpo, sino todo el ser. Así es. Porque el cerebro se encarga de la dirección motriz, material, física. Como el cuerpo es un ser tridimensional, el cerebro, en su interacción espiritual a través de la información, la energía y esa parte espiritual que interactúa con la materia, dirige el cuerpo y le dice al cuerpo lo que debe de hacer y ya tiene costumbres y demás, y hábitos. Pero eso no es todo lo que crea la personalidad. La personalidad se crea también por lo que usted cree. Así es. Por lo que usted conoce, por lo que usted sabe. Y eso es una parte espiritual. Entonces hay una combinación. Por eso hay quienes piensan y dicen que el hombre es dual, solamente cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Y otros entendemos que es tricótomo o tripartito, que es lo que el apóstol Pablo decía. Todo vuestro ser sea igualado e irreprensible hasta la venida de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como es un ser tricótomo, tengo que entender dónde la mente opera. La mente opera en el nivel espiritual. Por eso es cuando yo recibo el Espíritu Santo, me da conocimiento, me da ciencia, me da sabiduría. Cuando los dones son dados por el Señor, ¿dónde se alojan? Es en la mente. Porque hay dones que no son como la gente lo conoce. La gente conoce don de sanidad, don de liberación, de evangelista, de profeta, de maestro. Pero también hay don de ciencia. Hay don que te capacita para crear artes. Eso es una capacidad. Así es. Más que un poder. Una capacidad intelectual, una capacidad de conocimiento, de sabiduría. Eso se aloja en la mente. Entonces, la mente es diseñada para conocer a Dios, para recibir información cósmica, espiritual y para potencializar el alma, porque el alma peca sin la mente espiritual. Wow. El alma vive regida, por eso que la Biblia habla de la guerra de la carne y el espíritu. El espíritu está en la mente, la carne está en este plano terrenal. Las dimensiones espirituales están en las dimensiones físicas. Entonces, cuando hay una guerra entre el espíritu y la mente, es porque la mente quiere dominar lo espiritual y la gente vive carnalmente. Wow. Y ahí las obras de la carne. Cuando domina el espíritu, vemos el fruto del espíritu. La paz, la templanza, la cordura, la benignidad, no la da el cerebro. No es la salud del cerebro, es la salud mental. Así es. Cuando tú tienes salud mental, tú no tienes ansiedad, tú no tienes codicia, tú no tienes envidia, tú no tienes avaricia, tú no tienes miedo, tú no tienes temor. Y todo eso son luchas mentales que el hombre está hoy en día batallando contra ellas. Entonces, eso es como de manera generalizada. Así es. Entonces, ya lo que podemos hacer con la mente es otro nivel. Porque cuando usted tiene una mente libre, llena de la verdad de Dios que nos hace libre, entonces usted tiene un rango de acción mucho más amplio. Tú sabes que en las guerras se lucha mucho por posiciones. Exacto. Tú ves una guerra a nivel humana y tú ves que lo que se diseña es algo a nivel geopolítico de cómo yo puedo tener ese aeropuerto, cómo yo puedo anular ese centro de comando del enemigo, cómo yo puedo obtener ese puente, que es un nivel de acceso. O sea, y se conquistan territorios. Así es. Porque eso es lo que hace la guerra. La guerra lo que lleva es a dominar al otro y todo lo que es dominado por alguien se hace esclavo del que lo domina. Exactamente. Por eso el que hace pecado es esclavo del diablo, es esclavo de Satanás. Entonces la libertad te permite a ti a nivel mental no tener límite. Entonces cuando tú entras a ese nivel es porque la fe ha germinado y ha crecido. No es una semilla como de mostaza, sino que ya es un árbol. Entonces por eso tú ves que Jesús le hablaba al viento y al mar. Cualquiera diría, ese tipo está loco. En este tiempo. Dice, mira, detente tormenta, detente ciclón. Y ese tipo, en medio del mar, en una tormenta, casi hundiéndose. Dios mío. Yo quiero que me entiendan. Eso es locura para mucha gente. Entonces, cuando tú entras al nivel
de tú tener ese poder en la mente, tú dices como el centurión, envía la palabra. Que yo sé en qué nivel tú estás. Así es. A nivel de autoridad en este ejército, a nivel de poder, tú no tienes que caminar. Ay, ay, ay. De ahí que tú ves que mucha gente no entiende, por ejemplo, ya para concluir, el nivel de liberación. Ay, la gente se ha creído con que denucar la gente es lo que lo va a liberar. Y yo he visto batallas no espirituales, sino físicas, entre predicadores y hombres supuestamente con gran poder de Dios y personas que están ministrando, porque lo quieren tumbar y ellos no quieren caer. Ay, ay, ay. Y se resisten. Y a veces lo tumban, pero es con las manos. Sí. La Biblia dice que nosotros podemos echar fuera demonios. Jesús no tenía que tocar a la gente para echar los demonios fuera. No. Jesús le decía, sal de él. Una orden. Cuando él llegaba, él no tenía que hablar, los demonios hablaban primero. ¿Por qué no tormenta? Así es. La gente cree que es una conversación porque él habló con el endemoniado gadareno. Pero era para que entendiéramos el nivel. Así es. Del control del diablo en la persona. Exactamente. Esa enajenación mental, esa locura, que es un nivel máximo quizá de la posesión demoníaca. Así es. Nosotros tenemos que entender que es lo que pasa. Que no es un demonito, no es un espiritito. Es una legión de 6,000 demonios. Ay, ay, ay. Controlando todas las áreas del hombre. Millones de neuronas, todo el cuerpo. Dios mío. No le permite hacer nada y hace cosas por sí mismo el demonio. Entonces, cuando usted entiende eso, usted va a entender por qué tanta maldad, por qué tanta violencia. Wow. Pero también va a entender el nivel de poder que usted tiene. Dios mío. El cristiano que entiende el nivel de poder de la mente, que no se predica esto, usted lo puede tener seguro, que eso, para muchos cristianos, eso es ciencia ficción. Pero Cristo sabía los pensamientos de sus enemigos. Ay, ay, ay. Y Cristo sabía cuando venían con una pregunta capciosa para hacerlo pecar, para tentarlo. ¿Cómo Cristo podía saber el pensamiento de otro? Porque Cristo estaba en un nivel espiritual muy elevado. Un nivel de conciencia muy alto. Y esas guerras de la mente a él no podían llegar. Él la bloqueaba antes en el aire. Ay, ay, ay. Cuando tú venías en esa telepatía con tu pensamiento malo, antes de que llegara a entrar y a ocasionar en el daño, ya él te lo decía. ¿Por qué cavilar en vuestros corazones? Dios mío. Entonces, cuando tú tienes ese poder que la gente también conoce como discernimiento espiritual, donde tú puedes saber la intención que otro trae. ¿Cómo yo puedo saber la intención de una persona? De que viene con una mala intención hacia mí, de que es usado por el diablo, si él no lo ha demostrado, si viene como una oveja. Ay, ay, y el Señor me dice que está disfrazado, que tiene un altar y que es un satanista, pero está en la iglesia orando y fue a la iglesia a llevar un trabajo. Ay, ay, ay. ¿A qué dimensión yo entré? ¿A dónde entró Eliseo cuando conocía los pensamientos del rey en sus aposentos, cuando iba a atacar al pueblo? Dios mío. Y el rey estaba turbado. ¿Cómo este hombre sabe esto? ¿Quién está filtrando información? ¿Tú me estás entendiendo? O sea, cuando tú conoces el nivel espiritual, porque eso es en la mente. Pero la gente no entiende lo que es la mente porque cree que es lo que le venden psíquicamente. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un poder espiritual que mucha gente no entiende. Así es. Cómo Daniel podía conocer y saber lo que pensaba el rey antes de soñar un sueño que se le olvidó. ¿De dónde extrajo esa data? La interpretación y el sueño que se olvidó. Entonces, cuando tú entras a esos niveles espirituales, en esas dimensiones, tú entras a un nivel que la gente se va a sorprender. Ay, ay, ay. Esto es tremendo. Pastor, el tiempo siempre nos deja corto cuando queremos seguir aprendiendo. Hay gente que se ha quedado con el hambre, el deseo. Sé que este tema tiene una segunda parte. Pronto lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Le invito a suscribirse, hermano, a Excelencia Cristiana Televisión. Este fue un tema muy poderoso. Compártalo con sus familiares, amigos, personas que usted sabe que necesitaban escuchar esta palabra, que usted se edificó. Comparte esto con alguien. No se haga egoísta. Comparte este contenido que Dios le va a bendecir a usted y a toda su familia. Quiero bendecirle. Dios bendiga al pastor Víctor Almanza, ¿verdad? Una bendición estar con él acá. Dios le bendiga. Mi nombre es Miguel Mateo. Todo lo que me quieran buscar por mis redes también lo pueden hacer de esa manera. Pastor, ¿cómo lo buscan ustedes en sus redes? Bueno, Pastor Víctor Almanza, tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram, Víctor Almani. Víctor Almani. Suena italiano, pero eso es un problema de perfiles que no se podía Víctor Almanza. Dios mío, qué bendición. Pues hasta una próxima ocasión. Fue una bendición y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.